¿Me estás analizando? ¿Me estás leyendo la mente? El psicoanálisis ni es ciencia. ¿Que estoy loco? ¿Que mi mamá qué? Bienvenidos a este podcast donde la culpa es de Freud. Y de tu mamá también. Hola, bienvenidos a este podcast donde la culpa es de Freud. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, iniciando esta primera transmisión de La culpa es de Freud. Y en este jueves de cine tenemos a un invitado muy especial. Él nos dará su experiencia y abordaje cinematográfico. Él es Emil Ruiz Mendoza. ¿Cómo estás, Emil? Hola, muchas gracias por la invitación aquí a tu programa, Cris. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y bueno, como les decía, vamos a estar hablando sobre diferentes películas. En esta ocasión vamos a hablar de Tenet y sobre todo lo vamos a abordar desde esta cuestión cinematográfica y un abordaje tanto psicológico como psicoanalítico. Les recuerdo que esta es una producción de Oriente Media. Si aún no nos siguen en las redes sociales, los invito a darnos un like y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo vamos a empezar con esta plática de esta película, Emil? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, pues es una película que muchos ya estábamos esperando porque es de un director muy icónico. Incluso ya los que somos muy fanáticos del cine podemos considerar a este director como de culto. Estoy hablando de Christopher Nolan, a quien recordaremos por películas como Inception, Memento, la trilogía de El Caballero de la Noche, que dicho sea de paso fue una de las sagas más exitosas de superhéroes. Y en este caso nos trae Tenet, que es una película que ya había filmado desde antes de esta situación de la pandemia. Y lamentablemente para él se estrena bajo estas circunstancias de la contingencia. Y digo lamentablemente porque él no es muy afín a los servicios de streaming. Y pues lamentablemente no pudo obtener la misma exhibición que él hubiera querido en cines, ya que sus películas generalmente son como muy producidas, muy enfocadas a ser vistas en cine. Él es como de la creencia de que el cine no es igual si lo ves en la sala de tu casa que si la ves en una sala de cine con la pantalla gigante, con las bocinas, estando en interacción con otras personas. Él es como muy de la vieja usanza todavía de que el cine debe verse en el cine. Pues creo que yo estoy totalmente de acuerdo con esta visión de Christopher Nolan, donde la experiencia en una sala de cine jamás se va a igualar a cualquier servicio de streaming. Pero bueno, dadas las circunstancias, creo que es una posibilidad y es mejor ver la película aunque sea por streaming que quedarnos sin ver esta película, ¿no? Que a mí en lo particular me llamó mucho la atención cómo va jugando con estas cuestiones de los tiempos, que creo que es parte de una de sus características de las diferentes películas que ha realizado, ¿no? Sí, pues primero en el aspecto técnico me gustaría comentarte que justamente él, que es como muy asiduo a que el cine sea visto en el cine, pues entonces él generalmente filma en un formato que se llama IMAX, que es un formato de cinta muy grande que te permite hacer proyecciones muy grandes con imágenes de muy alta calidad. Que muchos, por ejemplo, los chavorrucos de los 90 recordaremos las pantallas IMAX, porque aquí en México los primeros lugares donde vimos una fue en el Papalote Museo del Niño. Ya después los cines empezaron a incorporarla de manera más comercial en sus salas cotidianas, comunes. Pero pues es un formato de cine bastante costoso. Entonces pues ya de entrada la película es de muy alto presupuesto y tiene como implicaciones técnicas muy exquisitas que solamente un director ya tan renombrado como él le puede exigir a las grandes productoras. ¿A qué te refieres con estas implicaciones técnicas que son como más específicas? Digo, bueno, a mí me llamó mucho la atención como estas distinciones que hace, incluso hasta le pone colores para que lo podamos entender mejor, de cuando se trata del tiempo pasado, del tiempo futuro, pero ¿qué otras cuestiones técnicas consideras que fueron relevantes en esta película? Sí, bueno, o sea, es que en un primer momento me refiero a cuestiones técnicas cuando un director ya es como muy renombrado y las productoras saben que puede meter muchos millones de dólares a las taquillas, entonces pues ya le van soltando como más recursos, ¿no? Es decir, puede ir filmando con actores como más específicos que él vaya pidiendo para su casting en especial, o en el lado técnico pues puede ir pidiendo como cámaras más con implicaciones de costo más elevadas, porque por ejemplo en este caso
para esta película tuvieron que adaptar unas cámaras IMAX, unas cámaras que filman en el formato IMAX, pero para que pudieran filmar al revés, porque muchas de las escenas que vemos en la película tienen como un efecto de reverso, como de rewind. Entonces, pues es algo que solamente hicieron específicamente para él, que me recuerda, por ejemplo, mucho en su momento a Stanley Kubrick, que también en su momento pues era y sigue siendo un director de culto, un director que dejó muchas películas icónicas para el cine, para la historia del cine. Él, para filmar Ojos Bien Cerrados, para filmar Barry Lyndon, pidió que se le hicieran unos lentes muy específicos, o más bien la NASA le prestó unos lentes muy específicos que se utilizan para filmar en el espacio, porque filman bajo condiciones de luz muy bajas, y en esa película él quería filmar con pura luz de velas porque era una película como de época. Entonces, en este caso pasa algo similar con Christopher Nolan. Él pide estas especificaciones de una cámara IMAX y pues se las dan porque sabe que en cierto modo podía regresar la inversión que le hicieron los productores, aunque de eso ya hablaremos más adelante. Sí, esa es otra cuestión que pues no podríamos corroborar del todo por esta misma situación que habíamos platicado. A mí en lo particular me gustó, creo que una de las características de esta película es que hay demasiado movimiento, ¿no? Y que si uno no ve como un mensaje, o ese mensaje que puede estar como de fondo, puede parecer como una película prácticamente de acción, ¿no? Hay como, desde las primeras escenas hay como toda esta parte de tiroteos y de mucho movimiento, de acción que vemos constantemente en toda la película. Y creo que no nada más en esta, sino en muchas películas de Christopher Nolan hay que estar como muy atentos a qué es lo que está pasando en la historia, ¿no? Te distraes un momento y hay ciertas cosas que ya no quedan como del todo claras. No sé si es parte como de su intención, o si como todos estos efectos tienen que ver con la historia como este mensaje de fondo que cuenta en la película. Sí, pues es una característica muy específica de Christopher Nolan. Creo que por eso mucho lo buscamos. Porque, por ejemplo, en sus primeras películas, que fueron Memento o The Prestige, como que tiende a hacer guiones muy entramados. De hecho, van como en brincos de tiempo. No es un guión lineal donde haya un inicio, desenlace y final. Por lo menos no de forma implícita, es decir, tal vez en cuanto a intenciones, ¿no? Que uno va sintiendo como que las cosas van encontrando un clímax, pero en cuanto a lógica de historia va como en saltos de tiempo. La cuestión es que, por lo menos para mí en lo particular, en esta ocasión, siento que ya quiso llevar a más ese elemento muy característico de él, que de momento se siente justamente muy confusa. Él, por ejemplo, tiene mucho de influencia a Jorge Luis Borges, que Borges en sus obras, como ya lo sabrán algunos que sean sus seguidores, que ya hayan leído algunos de sus libros, es de pronto, él le gusta como explorar mucho los temas del tiempo, y bueno, a Christopher Nolan le gusta, aparte de todo, como jugar mucho con las teorías científicas, como de la física cuántica, de la relatividad, de los viajes en el tiempo. Es algo que ya había hecho en algunas otras películas, como en Interstellar y en Inception. Bueno, en Inception, más bien justamente retomando un poco la temática de tu podcast, aborda o experimenta un poco como sobre el espacio onírico, sobre los sueños. Sí, como toda esta construcción un tanto fantasiosa, pero que puede vivirse casi de una manera muy real, como los sueños cotidianamente, ¿no? Pero también hay como esta confusión entre los tiempos y los niveles de sueño y todas estas características. Sí, y que es algo que me gustaría como apuntalar, ¿no? Que si bien hace como este abordaje desde un punto de vista científico, y como tal vez me gustaría ahí invitarlos a escuchar un podcast que tenemos en nuestro canal, en el cual invitamos al maestro Eduardo Sánchez Barrientos, que es un maestro en ciencias, a hablarnos un poco sobre la ciencia en el cine. La cuestión con las películas que abordan o tienen temáticas científicas dentro de su narrativa es que evidentemente, al ser un producto comercial, pues lo tienen que hacer de una forma muy superficial, ¿no? Muy por encima. Evidentemente no va a ser una teoría muy profunda, porque si
si no se va a volver algo todavía más tedioso o más difícil de digerir, como de pronto nos pudo haber pasado en esta película. Entonces, si bien a Christopher Nolan le gusta mucho como experimentar esos temas, incluso eso es justamente lo que de pronto lo vuelve un cineasta sus películas los vuelve de autor. El cine de autor, ¿no? Exacto, el cine autoral hace referencia a cuando un autor empieza a buscar ciertos temas en específico o llega a tener ciertos motivos muy específicos en sus películas. Como lo que podemos ver con Tarantino, ¿no? En sus películas. Sí, que de pronto él como su marca registrada, por así decirlo, es la violencia, el abordaje de la violencia, un poco como esta combinación de géneros entre western, spaghetti western y películas de artes marciales, thriller. Entonces, pues sí, en esta ocasión Christopher Nolan nos trae, pues más bien yo diría que más que un thriller, es una película de espionaje, una película de espías, porque él ha expresado muchas veces que le gustaría dirigir películas de James Bond. Entonces, pues yo diría que como un capricho de él mucho, de por una parte querer abordar un tema tan profundo, pero también a la vez que puede prestarse a ambigüedades, como lo hace en esta ocasión con Tenet, abordando la cuestión de los viajes en el tiempo. Y por otro lado, pues hacer una película de espías que mucho tiempo fue como uno de sus sueños, por así decirlo. Y bueno, que creo que como decía, pues en las películas de espías es como uno constante ver todas estas luchas contra el enemigo, estos espías que se convierten como en los defensores, por decirlo así, de algo, ¿no? De un país, de una causa o algo por el estilo, que es un poco lo que podemos ver en esta película también. Algo que me llamó a mí mucho la atención también tiene que ver con toda esta cuestión en torno a la destrucción masiva del mundo, ¿no? Que, bueno, ya habíamos dicho que no vamos a hacer tantos spoilers, que nos gustaría que los que nos escuchan puedan ver la película, compartirnos su opinión también, pero que tiene que ver como con este personaje, esta persona que está buscando como destruir a través de armas nucleares, ¿no? Como utilizando toda esta cuestión de la ciencia y cómo se juega de alguna manera pues la vida, la muerte, como toda esta lucha, que supongo que es parte de lo que quería reflejar, más allá de solamente esta cuestión de espías, ¿no? O de estos movimientos de acción que pudieran dejarnos como con esa sensación únicamente de que es una película de acción. Sí, pues creo que en cierto modo la película tiene un subtexto, ¿no? Que en el cine le decimos subtexto como a la trama que no está, la trama que no está manifiesta en la acción de la película, es decir, como un mensaje oculto. Sí, ¿no? Como si fuera una especie de mensaje oculto. No tanto así, pero de cierta manera tal vez lo podemos entender así. Entonces, yo creo que sí, de pronto el subtexto de la película tiende mucho como, porque dicho sea de paso, Tenet hace referencia a un símbolo que le dicen el cuadro de Sator, me parece que se llama así. Te mentiría si te dijera ahorita un nombre específico. Me parece que se llama el cuadrado de Sator, que es un símbolo que encontraron en Pompeya, en las ruinas de Pompeya, si no mal recuerdo, y es como una especie de palíndromo en el que todas las palabras que están incrustadas en este cuadrado se pueden leer igual al derecho y al revés. Entonces, por ejemplo, Tenet se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pero también tenemos otras palabras dentro de la narrativa de la película, como Sator, que es el nombre del villano, ¿no? Del antagonista, que se llama Andrei Sator, y que, como muchas películas de espías, tienen como enemigo pues en este caso me parece que es no sé, no recuerdo si es ucraniano o es como checoslovaco, una cosa así, pero siempre como con esa tendencia a que sean aliados de Rusia, ¿no? Por esta cuestión como de la Guerra Fría, que sí la aborda la película en cierto modo. Y tenemos otra palabra que es ópera, que también
sale la primera escena de la película se lleva a cabo en un acto de ópera, pero aparte de todo, en un momento dado el protagonista y el antagonista hablan de la ópera y tenemos otra palabra que es arepo, que es uno de los personajes. Todas estas son palabras que vienen incrustadas en el cuadrado de Sator, si no mal recuerdo, así se llama. Si no, y si me estoy equivocando, a quienes nos ven o si en algún momento después ven este video, déjenos en los comentarios cómo se llama este símbolo. Y el chiste es de que estas palabras, al acomodarlas en este cuadrado, se pueden leer de igual manera al derecho y al revés, como si fuera un palíndromo. En ese sentido, a lo que quiero llegar es que él hace como un uso cabalístico de estos símbolos. Él es mucho como de eso, de ir metiendo esos pequeños subtextos, esos pequeños simbolismos dentro de la película que en cierto modo pueden llegar a enriquecerla. Aunque de momento, si de pronto uno abusa mucho de esos elementos, puede llegar a ser un poco burdo, un poco pretencioso. O casi de repente, como hemos platicado en algún otro momento, como si se convirtiera en una especie de chiste local, ¿no? Como algo que solamente cierto grupo o ciertas personas pudieran llegar a entender y pues, cada director puede llegar a tener la idea de lo que quiera transmitir con su obra, pero quiero suponer que la mayoría tienen la intención de que pueda ser algo general, ¿no? Sí, pues es que eso es lo que me extraña, porque él, al ser uno de los directores que más defiende como que el cine deba de verse en las salas de cine, pues obligatoriamente a las salas de cine va, por la mayoría no va así como un público muy especializado. Es decir, podemos ir de todo tipo de personas, desde los que simplemente quieren irse a distraer hasta quienes tal vez profundizan un poco más y hacen por investigar un poco más de las obras de cierto director, ¿no? Pero bueno, yo creo que si dejamos un poco de lado toda esta cuestión, podemos hacer justamente la idea como este análisis tanto de las cuestiones más de este subtexto hasta las cuestiones más superficiales o visuales que podemos apreciar. Creo que es bastante entretenida, por lo menos a mí me pareció bastante entretenida y parte como de los efectos de la trama, pues te deja como atrapado de alguna manera, ¿no? Sí, es bastante interesante. ¿Qué otros simbolismos o qué otras cuestiones consideras que son importantes o te llamaron la atención a ti, Emil? Pues tal vez de una manera muy subjetiva, que me gustaría hacer esa aclaración, que cuando uno de pronto vierte una interpretación de la película, muchas veces apela a lo que uno quiere ver de esa película. O sea, tal vez no necesariamente el director estaba tratando de decir eso, pero uno encuentra como esa sobreinterpretación. Y bueno, es válido, al final eso es como lo rico de ir al cine y hacer este ejercicio como de análisis. No significa que necesariamente eso sea lo que haya querido decir el director, pero por lo menos una de las cosas que yo vi muy presentes es justamente como esta dicotomía entre la vida y la muerte. Porque por una parte vemos al antagonista, a Andrei Sator, que es el villano, y que, para no darles más detalles, él tiene como una condición de salud que hace que su vida sea ya muy limitada. Entonces parece ser como que él no tiene, como que no soportar esta sensación de muerte, y genera justamente toda la trama gira en torno a lo que él va a hacer respecto a su muerte, ¿no? Entonces, por una parte, me parecería como si él fuera un símbolo, una representación de una pulsión de muerte, por ejemplo. En este caso, como desde tu nicho, desde el psicoanálisis, tal vez, yo no soy psicoanalista, pero me gustaría como hacer esa aportación. Y por otro lado tenemos a una personaje que no es, no podría ser considerada protagonista, pero sí va dando ahí como también ritmo a la historia, y es la esposa de este villano que se llama Kat, nuestra personaje. Y para mí ella sería como la representación de la vida, incluso más allá de solamente por ser ella madre, como tener un simbolismo de vida, sino porque justamente en uno de los diálogos nuestro villano dice que si él no puede poseer a esa mujer, entonces nadie la puede poseer, y a partir de eso va generando como una serie de situaciones que van conflictuando la vida de esta personaje de Kat. Incluso yo quisiera decir más bien que la tiene como casi prisionera, ¿no? Se supone que están casados, pero más bien la tiene como muy
muy condicionada, la tiene como... Casi como amenazada, ¿no? Pero no en una amenaza... casi yo me atrevería a decir que hasta en una cuestión un tanto más psicológica, ¿no? Como dominada. Sí, la tiene como dicen los gringos, blackmail, ¿no? La tiene así como chantajeada, ¿no? Porque se supone que ella lo defraudó con una obra de arte. Entonces, por una parte me parece ya como una representación de la vida, pero como de este ente que en muchas culturas describen como la madre tierra, como Gaia, como la Pachamama. Y ella siempre está peleando por salvar la vida de su hijo, y por otro lado su hijo para mí podría representar un poco como la humanidad en sí, ¿no? Como este ente que representa la vida luchando por la preservación de la vida humana. En un primer momento la vida humana, pero puede ser cualquier tipo de vida, ¿no? La vida animal, la vida vegetal, la vida de muchos otros organismos. Pero en este caso, pues al ser una historia antropocéntrica, ¿no? Al ser una historia donde los protagonistas son humanos, me pareciera como si la vida del hijo de nuestra protagonista representara un poco a la vida de la humanidad. Entonces se me hace curioso porque ellos siempre tienen como un conflicto, una relación muy conflictuosa, ¿no? Tienen una relación muy tormentosa, dirían muchos, ¿no? Pero que me parece mucho justamente como la dicotomía de la vida y la muerte, ¿no? En la cotidianidad, es decir, la vida no puede existir sin la muerte y viceversa, es decir, son valores que dependen uno del otro para poderse justamente dar ese valor de lo que es vida y de lo que es muerte. Sí, que pareciera que están como, justo como lo mencionas, como antagonistas, pero que sin duda están entrelazados, ¿no? Y que no puede existir uno sin el otro. Es algo muy común escuchar, o que muchas personas nos pongamos felices cuando va a ser nuestro cumpleaños porque estamos festejando o celebrando un año más de vida. Sin embargo, al mismo tiempo también nos queda la idea de que bueno, ya estamos envejeciendo, se infiere que en algún momento pues estamos un tanto más cerca del momento de morir, ¿no? Que al final pues bueno, es algo que desconocemos, que es incierto, pero que por ejemplo, retomando lo que decíamos al inicio de la pandemia, de la contingencia, pues que con estas situaciones que hemos estado pasando pues es un tanto más confrontante. Y sin duda pues la muerte y la vida están íntimamente ligadas, son parte de estos impulsos o de estas pulsiones que están alimentando constantemente el deseo, la conducta, los afectos de todos como seres humanos. Algo que también me llama mucho la atención son dos cosas, que una tiene que ver como con el planteamiento o los planteamientos que hace este villano, ¿no? Que por una parte, en un primer momento, evidentemente es el villano, es como el malo del cuento, por decirlo, pero que también nos hace pensar un poco, o nos deja ahí sobre la mesa la reflexión de pues las consecuencias que se han tomado con respecto, más bien las consecuencias que pueden generar las decisiones que vamos tomando como generación, como personas, que ahí hacen un planteamiento macro, algo como más general del mundo, de las condiciones que van a pasar en un determinado momento, pero que también lo podemos pensar desde cosas en algo más pequeño, desde las células familiares, es decir, todos los actos u omisiones que nosotros vayamos realizando van a generar una determinada consecuencia, ¿no? En este caso se hace mucho como ese juego entre poder como adivinar de alguna manera el futuro, que no es tal cual adivinar, digo, no les vamos a dar más detalles para no arruinarles la película también, pero como la mayoría de nosotros quisiéramos saber o adivinar nuestro futuro para, no sé, saber qué nos va a pasar, para que nos vaya mejor. Sin embargo, es importante también mirar hacia nuestro pasado, porque en muchas ocasiones, por lo menos desde esta postura también un tanto más psicoanalítica, el pasado juega un papel muy importante en cómo vamos a actuar, en cómo vamos a vivir, a qué decisiones vamos a tomar en un determinado momento y cómo eso nos va a afectar, y que a veces parece que se deja como un tanto de lado, ¿no? Entonces creo que son algunos otros puntos, ya para yo ir concluyendo mi participación, que se van reflejando de alguna manera o que quedan como ese subtexto en la película.
Sí, justamente eso es como muy interesante, más allá de toda la parafernalia que hay en torno a esta como guerra, porque hablan mucho como de la Guerra Fría, aunque abiertamente ahí se ven como enfrentamientos de bandos, que eso fue una de las cosas que a mí por lo menos me quedó como poco confusas en esas escenas donde había batallas. Yo ya no sabía quién estaba peleando contra quién, pero sí, más allá de toda esa parafernalia que podemos ver en la película, pues sí es como, yo creo que más interesante o más productivo pensar en cómo nosotros podríamos de pronto solventar ciertas cosas que vamos haciendo y que evidentemente no tendríamos la posibilidad de corregirlas, ¿no? Es decir, creo que eso es justamente mucho de lo que se refleja en la película, como esa imposibilidad de la humanidad de poder soportar que ha cometido ciertos errores o que ha tenido ciertos fracasos, y como está tan afanado a querer conseguir algo como los viajes en el tiempo para tratar de corregir o de sacarle provecho a estas situaciones, ¿no? Y que incluso yo recuerdo que había como una frase que hacía, ¿no? De lo que pasó, ¿no? Así como de, pues ya, ¿no? Pero en un determinado momento eso es también como un poco lo que decía este antagonista o este villano, pues el no responsabilizarnos de determinados actos. Y pues yo creo que en todo momento tenemos esa oportunidad o esa posibilidad. Y pues bueno, ya nos estamos acercando al final. Emil, ¿algún comentario con el que quieras concluir? Sí, pues finalmente me gustaría decir que sobre todo yo que soy muy fanático de Christopher Nolan, que si bien no es una película mala, tampoco creo que sea de lo mejor que salió en el cine en el año 2020, y tampoco es de lo mejor del director. Sin embargo, tampoco es una película, o sea, lo que tiene Christopher Nolan justamente es que siempre te va a generar una reacción, pues, ¿no? Difícilmente sus películas te dejan indiferente. Siempre buena o mala, pero te va a generar una reacción. En este caso, no fue del todo buena mi reacción. Francamente, hay muchas cosas que probablemente no me gustaron, pero al final de cuentas también se reconoce mucho la maestría del director en algunos detalles de decisiones de dirección, como la musicalización, que si ponemos atención nos podemos dar cuenta de que muchas partes del score o de la música que se realizó específicamente para la película está hecha como en reversa, y lo cual abona un poco más al discurso de la película. Esta cuestión como de que haya escenas filmadas en reversa con una cámara IMAX, como que también es un detalle técnico que difícilmente de pronto yo podría descifrar cómo hacerlo como director así de cine independiente. Necesitaría obligatoriamente como una serie de recursos técnicos muy específicos, y pues se siente la maestría del director. Sin embargo, tampoco creo que sea de sus mejores películas. A mí me gustó mucho. Creo que tiene varios puntos, pero sobre todo nos interesa mucho conocer su opinión. Por favor, déjenos sus comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y muy pronto nos veremos aquí en este podcast donde la culpa es de Freud. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast donde la culpa es de Freud. Mientras tanto, sigamos en la represión.